unidad número 3. La unidad número 3 es una unidad epistemológica, ¿bien? O sea, lo que discutimos es acerca de que la epistemológica que discutimos. Discutimos sobre conocimiento, ¿está bien? Y en particular lo que hacemos es diferenciar conocimiento cultural, cotidiano, religioso, etcétera, de lo que es conocimiento científico. No lo hacemos en sentido general, sino que lo hacemos en relación a nuestra disciplina. ¿Claro? Bien. Entonces, en esas discusiones epistemológicas uno podría discutir si la psicología es ciencia o no. Nosotros asumimos de encarado que la psicología es una ciencia. No obstante, hay toda una discusión al respecto a si nuestra disciplina es una ciencia social o una ciencia natural. ¿Está bien? Para tener presente las dos discusiones, lo que hicimos fue elegir dos textos distintos. Tenemos el del doctor Rubén Ardila, que dice que la psicología es una ciencia natural. El título dice la psicología en el contexto de las ciencias naturales. Ardila dice eso. ¿Está bien? Es más, en el contexto de ese texto analiza la mente animal, porque asume que la mente es del orden de lo natural, de una realidad que está más allá de lo que nosotros investigamos. ¿Está bien? Entonces, la respuesta correcta en relación con Ardila es que Ardila considera que es una ciencia natural. Después les explico por qué, como una cuestión de compromiso, dice, y también social, ¿está bien? Pero esta es la respuesta correcta. Adelante. Para la otra discusión, para la otra posición, que dice que la psicología es una ciencia social, elegimos el texto del doctor Moisés Esteban Guitart. Esteban de apellido. Esteban Guitart, que considera la psicología como una ciencia social. Y lo hace estudiando a la mente como una construcción cultural. ¿Se acuerdan que el texto habla de la psicología cultural? Sí, muy bien. Entonces, en lugar de hablar de la mente animal, habla de la mente como construcción social o cultural mejor. ¿Por qué sería una construcción cultural? La afirmación básica que hace al inicio del texto. Porque mente y cultura se constituyen mutuamente. Perfecto, muy bien, mi compañero ya tiene un punto a favor. Muy bien. Lo estudio de memoria. No importa. Sí, total. Con que lo sepa para contestar en el parcial y compañero, me encanta, ¿no es cierto? Muy bien. La idea entonces de este texto es que mente y cultura se constituyen mutuamente. Si en la pregunta, en lugar de decir se constituyen, dice se construyen, o interactúan, o se interrelacionan, la respuesta es la misma. ¿Se entiende eso, no? La idea es que hay mutua dependencia entre cultura y mente. ¿Está entendido? No hay cultura si no hay seres mentantes. ¿Ha entendido eso, no es cierto? No hay mente sin seres que no socializan, por lo tanto no hay desarrollo de nuestra mente, sino hay otros que nos ayudan a desarrollar eso que llamamos mente. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Lo entienden perfecto, esos dos perfecto. Esos dos lo entienden perfecto. ¿El resto? ¿Seguro? Muy bien. Ok, cuando tomamos el texto de Ardila y pensamos en esta mente que es una mente animal, ¿no? ¿Cómo define Ardila al objeto de estudio de la psicología? Porque no define a la mente como el objeto de estudio. Piensa en la mente animal, pero no está pensando necesariamente a la mente como el objeto de estudio. Vamos, no sean tímidos, no les voy a hacer nada, no les voy a poner un bochazo. Bien, digan. Perfecto. Como comportamiento, ¿por qué? Porque la mente no es directamente observable según su planteo, por lo tanto, lo que hace es considerar como observable al comportamiento. ¿Sí? Y entonces,
Cuando pone comportamiento, podría decir el comportamiento de la conducta humana, pero no hace eso, porque estudia la mente animal. Si estudia la mente animal es porque considera que nosotros tenemos mente y el resto de los animales no humanos también tienen mente. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Por eso la mente es el orden de la naturaleza. Ahora, dice organismo precisamente para eso, para poder abarcar esto que somos nosotros, seres humanos, y todos los otros seres a los que consideran animales no humanos. ¿Lo están entendiendo esto, gente? ¿Sí? ¿Seguro? Dicen que sí por compromiso, ¿no? Entonces, el objeto de estudio según Aguila es el comportamiento de los organismos. Y el objeto de estudio según Esteban Guijar, no necesariamente, pero ahí vamos. En Esteban Guijar, ¿cuál es el objeto de estudio? La conciencia. La mente consciente, porque eso es justamente lo que tomas, ¿está bien? La mente consciente, construida gracias a la cultura, ¿está bien? Es más, estudia a la mente como dependiendo de la cultura y a la cultura dependiendo de la mente. Entonces también podemos decir que estudia el interjuego de mente y cultura. Ahora hay nombre de vivencias recién. Y ahí tienen que tener presente otra cosa. ¿Cuándo Ardila propone estudiar el comportamiento de los organismos? ¿Qué metodología o qué procedimientos técnicos propone usar para estudiar la mente a través de los comportamientos? ¿Qué propone como método? ¿Qué cosa? Es fácil, vamos. Piensen, vamos que pasen el miércoles. ¿Cómo? ¿Vamos? Por ejemplo, ¿cuál es el método por excelencia? Sí, pero ¿cómo se llama? No, por Dios. Profe. No. No. Muy bien, experimentos. Estamos en todos los experimentos de la fisiología. ¿Se acuerdan que cuando empieza tomando cuestiones históricas, fundamentos históricos, y hace esto de decir que la psicología científica nace del interjuego de dos ciencias, la filosofía y la fisiología? La filosofía propuso los temas a estudiar y la fisiología los métodos. Y el método por excelencia es la experimentación. ¿Está bien? ¿Por qué es importante que tengan eso presente? Porque ustedes tenían que estudiar el texto de Ardila y el texto de Esteban Guijar y relacionarlo con el texto sobre objetos y métodos, que es el texto que escribimos con Antonio y Paola. ¿Está bien? Entonces, cuando los leen a los textos, no lean cosas sueltas, tienen que tratar de ir relacionando los temas de un autor con los temas de otro para que entiendan la unidad número 3 como una unidad y no como 4 textos sueltos. ¿Está entendido? Muy bien. Entonces, así como Ardila estudia esto a través de esto y usando esta metodología, Esteban Guijar estudia la mente consciente como una mente construida culturalmente. ¿Está bien? ¿Y para qué usa las vivencias? ¿Qué son las vivencias? Las unidades de análisis. O sea, las vivencias son lo equivalente a lo que Ardila llama los comportamientos de los organismos. Para Ardila, los comportamientos son los observables, las unidades de análisis, mientras que para Esteban Guijar las unidades de análisis son las vivencias, las experiencias, ¿sí? O la experienciación en realidad sería de todo y cada uno de nuestros momentos, ¿no? En relación con otros, y no solo con otros, ¿sí? También con los, ¿se acuerdan? No es solamente la socialización con otras personas, sino también
con los objetos, con los artefactos del mundo, ¿no? El lenguaje es un artefacto, es una herramienta que usamos para comunicarnos con otros. ¿Lo entienden a eso? ¿Seguro? Muy bien. Y si tuviéramos que decir, así como en Ardila, el experimento es el método por excelencia, en Esteban Guitar, Interpretación. ajá, muy bien, la interpretación de qué? De las narrativas. Muy bien, compañera. Las interpretaciones de las narraciones que hacemos las personas. ¿Está bien? Este es el método por excelencia de lo que es una psicología cultural constructiva. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? ¿Estudiaron así? ¿Sí? Quiero ver si es cierto. Bueno, entonces, si se supone que estudiaron de esa forma, esto lo han podido enganchar rápidamente con la propuesta del texto de Paola y yo. Me preguntan si podrían repetir lo de Ya empezamos a repetir, ¿eh? las narrativas. Sí. Las ideas allá. Ahí. Allá arriba. No, ya sé que no está la cámara, pero ya no tiene un reductor. No sé si aparece. No importa. Bueno, a ver, la idea es que cuando uno estudia las vivencias no son algo tangible o observable. Entonces, para estudiar las vivencias, para poder pensar que la unidad de análisis es la vivencia, tengo que tomar algo, ¿no? Algo que sea tangible. Entonces, lo tangible son las narrativas, lo que la gente dice que ha experimentado, ¿no? Y entonces, el método para estudiar eso son las interpretaciones de las narraciones. ¿No? Sí, muy bien. Entonces, esto, decir que Ardila dice que es una ciencia natural y que Esteban Guitar dice que es una ciencia social, implica una famosa discusión eterna que hace que desde afuera de la disciplina, se nos perciba como una ciencia poco científica, en la medida en que no nos hemos podido poner de acuerdo respecto a si somos una ciencia social o natural. Buenas. Y entonces en el texto tomamos esa noción que es la noción de crisis permanente. Que en medio del texto ponemos en cuestionamiento, no estamos realmente en una crisis permanente, parece que lo estuviéramos. ¿Por qué lo parece? Y entonces tenemos que analizar por qué parece que estamos en crisis permanente para luego entender que en realidad somos una ciencia fronteriza, somos una ciencia natural y también una ciencia social. Somos una disciplina extraña con un pie de cada lado. ¿Está bien? Básicamente ahí lo que estamos diciendo es que tanto Ardila como Esteban Guitar tienen razón en relación a las perspectivas que tienen. Bueno, entonces, esta cuestión de la crisis permanente exige que ustedes la entiendan, no solo esto, ciencia natural y social, sino también un conjunto de conceptos que hay en el texto. Primero, y no lo voy a decir porque espero que ustedes ya lo sepan, tienen la definición de objeto de estudio, que es Sector de la parcela de estudio. perfecto. Y tienen el concepto de métodos, ¿sí?, de estudio, que es, o que son los procedimientos que sirven ¿para qué? Para producir conocimiento científico acerca del objeto de estudio, ¿está bien? Dijimos en la clase que esas dos definiciones son las definiciones generales de objeto y de métodos, no de la psicología, sino en general. Hay un grupo a quien le dije esto y hay un grupo a quien no se lo dije, que es, la psicología no tiene un montón de objetos de estudio. Si la psicología tuviese un montón de objetos de estudio, sería
un montón de disciplinas distintas, porque acabamos de decir que objeto de estudio es el sector, la parcela de la realidad, que estudia una disciplina, ¿está bien? Lo que no hay es acuerdo respecto a cómo se llama ese objeto de estudio. ¿Entienden que es distinto? ¿Sí? Entonces, la psicología estudia en sentido genérico aquello que le da nombre. Sí que. Sí que. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, sí que se puede definir de distintas maneras y entonces podemos poner el foco en la conciencia, en el inconsciente, en la mente consciente, en las actividades, en las acciones, en los comportamientos, porque le damos distintos nombres a eso mismo, que es sí, está entendido eso, ¿no es cierto? Somos una disciplina, tenemos una unidad, y esa unidad está dada por el objeto de estudio. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, a ver, subyace a esto una discusión que seguramente es más importante, que es la discusión acerca de los supuestos que hacen que algunos psicólogos digan o sostengan y defiendan que somos una ciencia natural. Y otros supuestos contrapuestos que hacen que algunos psicólogos consideren o indiquen o defiendan que somos una ciencia social. Esos dos grandes supuestos son, ¿cómo se llaman? Homogeneidad, irregularidad, contrapuestos a heterogeneidad con variabilidad. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. ¿Se acuerdan que en la clase dijimos que no es tan difícil entender este texto si uno entiende cómo funciona esto? Las discusiones en relación a homogeneidad y regularidad son del orden de ¿qué? ¿Qué decimos cuando decimos homogeneidad? Decimos que los seres humanos somos idénticos, iguales, o por lo menos similares. Y desde ese punto de vista, hacemos cosas como intentar encontrar leyes universales, porque lo que nos importa es aquello que nos identifica como miembros de una misma especie y no aquello que nos diferencia. ¿Se entiende eso, no es cierto? Muy bien. Y entonces eso hace posible hacer cosas como experimentos con seres humanos en sentido genérico y aplicar una misma estrategia metodológica para todos por igual. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Muy bien. A la inversa, desde los supuestos de heterogeneidad y variabilidad, lo que nos importa es aquello que nos hace distintos, diferentes, ¿no? Y entonces tenemos que buscar estrategias metodológicas que nos permiten encontrar la subjetividad, la esencia que a cada uno de nosotros hace diferente a los demás. Y por eso usamos la interpretación de las narrativas, porque para que yo le pregunte a ella qué cosas quiere, ¿sí? Le tengo que decir, contame, y luego interpretar eso que me está contando. ¿Se parece o no a eso que me cuenta ella cuando le pregunto qué cosas desea o quiere? ¿Se entiende eso? Muy bien. Pero no busco la universalización, sino interpretar cómo todos y cada uno de nosotros narra sus propias vivencias. ¿Me siguen o no? Sí, muy bien. Ahora, ojo con lo que voy a decir a continuación. No sé si ha quedado claro en otras clases. Esto que está acá abajo, que son los supuestos, ¿sí? Son centrales a la hora de entender la idea de ser humano que ha perdurado en la psicología a lo largo del tiempo. ¿Me siguen? No. ¿Mazo? Acá que usamos, digamos, con estos supuestos tenemos que enganchar este texto con el texto de Muñoz Gutiérrez. A ver, cortito y básico. Si ustedes leen el texto de Muñoz Gutiérrez,
Muñoz Gutiérrez dice que la psicología, desde las distintas escuelas que él analiza, ha tenido siempre una idea de persona equivocada. Ha tenido siempre como objetivo buscar las mentalidades. Sea el psicoanálisis, sea el conductismo, sea la psicología cognitiva, lo que ha intentado es encontrar, o lo que ha hecho es postular, un modelo de persona universal. Y lo que él está proponiendo es un modelo cognitivo narrativo. La manera de entender a las personas es a través de la narración. ¿Se acuerdan? La estrategia metodológica que propone el autor es a través de las narrativas. ¿Se acuerdan o no que dice el autor eso, no? A través de los supuestos, el supuesto, una de las tesis, básicas que el autor propone es eso. La narrativa es la herramienta clave para trabajar con los seres humanos. Ahí va. Por eso dice que la psicología se ha equivocado en intentar responder siempre a la pregunta ¿cómo somos? Porque al responder a la pregunta ¿cómo somos? Lo único que hace es describir y caracterizar lo que ya somos como especie. Cuando en realidad dice, si la psicología realmente, la psicología científica, realmente cumpliera su propósito de hacer que nuestra vida sea una vida mejor, ¿qué debería decir? ¿Qué debería responder? ¿Cómo queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Bueno, pase. Entonces el autor en el texto analiza de dónde arrastra la psicología ese error. Y por eso analiza en el texto de dónde nacen las ideas de personas que tiene la psicología científica y la idea de persona que tiene cada uno de nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Entendieron cómo tienen que relacionar los cuatro textos? Preguntas. Dígame. El fundamento filosófico y biológico del texto de la Sí. ¿podrían explicar? Claro, por supuesto. Bueno, el autor propone, ¿se acuerdan? Un modelo narrativo, que es cognitivo, por lo tanto es una alternativa a la psicología cognitiva tradicional que él cuestiona, pero sigue siendo cognitivo. Entonces lo que el autor hace es básicamente pensar en lo siguiente. A ver, es un filósofo, ¿se acuerdan de que es un filósofo, no? Muy bien. Como es un filósofo no puede dejar de pensar en un fundamento filosófico para la propuesta de su modelo. Pero tiene que reconocer algo que es clave. Los seres humanos tenemos la mente que tenemos, con las características que tiene, gracias a que tenemos un dispositivo llamado cerebro, que interactúa con el resto del cuerpo, ¿está bien? Y entonces necesita un fundamento de tipo biológico. Acuérdense que en el espacio, y les vamos a pedir que expliquen ese fundamento biológico, sí tienen que tener presente que el autor toma una teoría que se llama la teoría de la selección de neuronas de Edelman. Muy bien. No se olviden porque hay preguntas en el parcial, hay un grupo que toca seguro. Y lo que importa de esa teoría es que esa teoría es una teoría evolucionista que explica por qué nuestra mente es dinámica y está en constante cambio. Creo que les decía en el teórico cuando les expliqué esto de que cuando yo le pregunto a alguien en este momento ¿qué recuerda de lo que dijimos ayer? Lo cuenta de una manera, y si lo pregunto dentro de una hora me lo va a contar distinto. No me lo va a contar distinto porque me quiere mentir. Me lo va a contar distinto porque en el medio le han pasado cosas a ese cerebro, ¿sí? Que se va construyendo de manera dinámica, que va cambiando su sinapsis, ¿sí? Y que va haciendo que los recuerdos se entrecrucen, las palabras se almacenen de distintas maneras, entonces fluye distinto lo que está diciendo. Se entiende entonces que él toma ese fundamento porque esa teoría en particular
le calza al derecho a su propuesta de estudiar a los seres humanos a través de las narrativas y de pensar a la mente como una construcción de relato. ¿Estamos? Muy bien. En relación con el fundamento filosófico es triple. ¿Se acuerdan? Se llama semántica cognitiva, estrategia experiencialista. Perdón, escribí cualquier cosa. Estrategia experiencialista y realismo interno. Muy bien. Las tres cosas las tiene que saber así como tres nombres. Pero está bueno, más o menos, intentar entender qué significan esas tres cosas que el autor toma para su propuesta de mente humana. Primero, en relación con esto, ¿cómo conocemos el mundo? Sí, dale, así fuerte. A ver, miren, supónganse que yo de pronto aprendo a usar para esto la palabra computadora. Que no lo es, ¿no? Y yo aprendí eso. Y de pronto digo computadora y agarro esto y los otros me empiezan a mirar raro, así como diciendo, ¿puedo reaprender o no eso? ¿Que alguien me diga de pronto? Sí. No es nuevo que conocemos conceptos. Los objetos del mundo nosotros los clasificamos. Claro. Y construimos conceptos acerca de ellos. Por eso se llama. ¿Está bien? Entonces, los objetos del mundo existen afuera nuestro, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo veo, soy comprensivo. Asumo que entienden que la realidad existe porque si no, ustedes estarían haciendo una ilusión óptica mía y yo estaría haciendo la alucinación de alguno de ustedes. Entendemos entonces que la realidad está fuera de nuestra mente. Perfecto. Eso nos permite hacer cosas como clasificar los objetos del mundo, ¿no? Y entonces nos permite hacer cosas como diferenciar esta silla de esta mesa de este borrador. Lo que estaba diciendo es que yo de pronto le puedo asignar como nombre a esto la palabra computadora. Y la estoy usando erróneamente. Si yo hiciese una representación definitiva y acabada de esto, una vez que aprendí que esto es una compu, aunque no lo sea, ese aprendizaje erróneo no se podría cambiar. Y no funciona así en nuestra mente. ¿Entienden que no funciona así? Que somos capaces de clasificar los objetos del mundo de manera difusa y cambiar los nombres en función de las necesidades que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto, muy bien. La otra es que esas clasificaciones, a su vez, dependen de las experiencias que tenemos con los objetos del mundo. Entonces, de pronto, si yo les digo, ¿cuánto les gusta trepar a los baobabs? Bueno, entonces, la cuestión es esa. Cada uno de nosotros tiene experiencias que tienen que ver con el mundo circundante, con los seres con los que comparten y además con las capacidades genéticamente heredadas de su cuerpo. No sé si entendieron lo que estoy diciendo. No podemos tener experiencias acerca de trepar en baobab si no hemos ido nunca a África, a un país donde haya. ¿Se entiende? Muy bien. Pero además, seguramente yo no me treparía a ninguno, porque nunca me ha animado. Y posiblemente algunos de ustedes son muy ágiles y les encanta ese tipo de cosas, entonces las experiencias en relación con el mundo son distintas. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ahí tenemos primero la semántica cognitiva, luego la estrategia experiencial y por último, como corolario de eso, el realismo interno. ¿El realismo interno qué significa? Que la realidad existe afuera de nosotros, pero todos y cada uno de nosotros reconstruimos esa realidad internamente. Nuestra
mente construye conceptos, representaciones, clasificaciones acerca de ese mundo. ¿Sí o no? Muy bien, eso es muy importante que lo sepan en este sentido. Sí, en el sentido de que el autor dice, la mente... ¿A qué ibas a decir eso? No, si puedo repetirlo. Espera, dame un segundo que lo digo. Buenas. La mente no construye el mundo, la mente conceptualiza el mundo. ¿Se entiende que es distinto? ¿Está bien? La mente no fantasea, no se hace ilusiones acerca de eso que está allá afuera. El mundo está allá afuera. Lo que hace nuestra mente es construir conocimiento sobre ese mundo. ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Sí, muy bien. ¿El resto allá afuera? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Lo ves? Sí. Dime. Heterogeneidad, singularidad. Heterogeneidad, singularidad. Ah, singularidad en lugar de regularidad o como contrapuerto. Singularidad. Ok, pero la singularidad sería equivalente a la variabilidad entre los seres humanos. En realidad ahí lo que tenés que entender es que la singularidad no es ninguna otra cosa que lo contrario a la regularidad. En regularidad lo que hacen es buscar lo idéntico a todos. Por ejemplo, todos los seres humanos utilizamos algún lenguaje para comunicarnos con los otros. ¿Sí? La singularidad tiene que ver con la manera en que pronuncio el lenguaje, la riqueza del vocabulario que uso, ¿entendés? ¿Qué hace a tu manera de hablar, a mi manera de hablar, la manera de hablar de ella? Eso nos da singularidad, da variabilidad a nuestras características. ¿Está? Entonces, desde la posición de la heterogeneidad, ponen un poco acá, en qué nos hace distintos, y desde la posición de la homogeneidad, ponen el foco en lo que nos hace igual. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo entendí? ¿Otra? Diga. La primera idea de persona, todo. Bueno, a ver. Bueno, lo vamos a explicar distinto que en el teórico, a ver si se entiende mejor. La primera idea de persona en el texto de Muñoz Gutiérrez es que persona. ¿Qué pasó acá? Persona está constituida por dos entidades, ¿no? Es una entidad constituida por dos entidades distintas. Una entidad que es del orden de lo físico, lo material, lo corporal, lo cerebral, como ustedes le quieran llamar, y otra entidad que es del orden de lo intangible, lo espiritual, puede llamarse alma, mente, como guste, le vamos a poner mente. Donde el segundo, ¿sí?, dirige y condiciona al primero, ¿está bien? ¿Sí o no? La mente sería capaz de hacer cosas como sobrevivir al cuerpo. Bien. Entonces, esta noción de persona es analizada por Muñoz Gutiérrez desde Platón para acá. Porque lo que hace es pensar de dónde sacamos los seres humanos esta idea tácita acerca de qué cosa es una persona. ¿Por qué creemos cosas aún ahora como que nuestro cuerpo se muere, es un cuerpo finito, pero que somos capaces de hacer cosas como ir al cielo o al infierno, a donde no va nuestro cuerpo, a donde iría eso que llamamos espíritu, alma, mente o cuerpo? Entonces, cuando hace eso, lo que hace es pensar en la posición de Platón y en la posición de Aristóteles. Los dos tenían ideas de alma, pero los dos tenían ideas de alma distintas. La de Aristóteles estaba más asociada a lo que era vivir, mientras que la de Platón es justamente esta, la idea de que
eso que llamamos alma es lo que nos emparenta con los dioses, con el mundo de las ideas, con las abstracciones. Que somos castigados por un cuerpo, pero que una vez que expiamos nuestras culpas o el error cometido, podemos volver al mundo de los dioses gracias al alma, ¿no? ¿Se entiende eso? Muy bien. Esa noción de persona, como un ser que tiene dos condiciones, la de ser un cuerpo y la de tener un alma, se sostuvo de distintas maneras en el tiempo. Y el autor dice que eso ocurrió gracias a religiones como el cristianismo, a filósofos como Santo Tomás, como San Agustín, ¿no? Que sostuvieron esta noción y la hicieron perdurar en el tiempo. Por eso, en un punto del texto decimos que la primera noción de psicología es la que surge de la síntesis medieval, ¿sí?, de la Edad Media, del pensamiento griego, del pensamiento romano y del cristianismo, ¿no? Porque toma el cristianismo propuesto por Santo Tomás y San Agustín. ¿Se entiende eso, no? A continuación analizan qué pasó después de eso, después de la Edad Media. ¿Qué pasó con esa noción de persona? Porque sigue perviviendo en el tiempo, algo pasó. Y entonces lo que hace es empezar a analizar cosas como el pensamiento de Descartes. ¿Sí? Y entonces analiza esto del famoso ojo de la mente como un ojo interno o como un espejo de la realidad. ¿Se acuerdan? Cuando Descartes analiza que existe la posibilidad de que nuestra mente no refleje correctamente la realidad, Descartes, ¿qué intenta hacer? Sacar la duda en relación a eso y mostrar que sí somos capaces de construir conocimiento verdadero acerca del mundo. Y en realidad, al hacer eso, llega a la idea inversa. Porque llega a la noción de que la única cosa que no puede dudar es de su propia mental. Porque en realidad dice que como estoy dudando, estoy pensando, ¿no? Si estoy dudando es porque estoy pensando. Y si pienso es porque existo. Entonces, al menos mente yo tengo. Lo otro no sé. ¿Sí o no? Bien. Entonces llegó a la loca conclusión de que somos dos sustancias. Esto se desencajó. ¿Joder? A la loca idea de que somos dos sustancias, una sustancia mentante y una sustancia física, ¿no? Ahí está, gracias. Llegó a esta idea de que somos una sustancia física, una sustancia llamada mente, no duda de que tiene mente, esa mente le permite ver que tiene cuerpo, pero son dos cosas distintas y no sabe muy bien cómo se relacionan. Por lo tanto, con pensamientos modernos como eso, esta idea de persona siguió vigente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y entonces lo que el autor plantea es eso. Cosas como el dualismo cartesiano, que ya estaba dentro de lo que es el pensamiento moderno, siguieron sosteniendo la misma idea de persona. Y eso ha hecho que en el tiempo pasó. ¿Claro? Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí. Te escucho. ¿Por qué te confundís? Son dos cosas emparentadas. Oh. Claro. Sí, mira. Cuando vos decís constructivismo viene a ser algo así como una corriente de pensamiento constructivismo. Viene a ser como una corriente de pensamiento amplia que abarca muchísimas perspectivas distintas. Dentro del mismo paraguas se incluyen muchas cosas diferentes. Pero es lo mismo que cuando vos decís positivismo. Dentro del positivismo hay como 500 cosas distintas. Pero acá asumir que la realidad es una realidad construida. Y acá asumir que la realidad es una realidad que existe.
existe y que vos la observás y la captás, ¿está bien? Perfecto. Desde esta posición, que es la posición objetivista, vos podés hacer cosas como decir, hago experimentos, porque los experimentos no son otra cosa que observaciones controladas y sistemáticas. Para poder hacer un experimento y una observación controlada y sistemática, tengo que saber que ese fenómeno existe en el mundo, que vos y yo, al hacer el mismo procedimiento, vamos a observar las mismas cosas, o deberíamos observar las mismas cosas, ¿está bien? Contrapuesto al experimento estaría la posibilidad de la comprensión. La comprensión no es fácil de explicártelo, pero es más o menos lo siguiente. ¿Tienes conocimiento del texto bíblico? De lo que dice la Biblia, más o menos en sentido genérico. ¿Te acordás que hay un texto bíblico que ordena a los seres humanos que seamos la sal de la tierra? Cuando uno en general le pide a otro que diga qué quiere decir ser la sal de la tierra, la mayoría dice cosas que son del orden de la interpretación literal. Darle sabor al mundo, por ejemplo. Y el texto en realidad no dice eso. El texto bíblico dice algo que debe contextualizarse en el momento en que se dijo. En el momento en que se dijo la sal, era el elemento con el cual se conservaban cosas como la carne y la verdura. Entonces, ser la sal de la tierra es ser un elemento que impida que el mundo se corrompa. ¿Me seguís hasta ahí? Muy bien. Entonces, yo no entiendo literalmente la palabra o la orden ser la sal de la tierra. Tengo que comprender el significado que hay por detrás de eso para entender correctamente lo que el texto bíblico dice. ¿Me seguiste? Muy bien. Esa es la idea de comprensivismo. ¿Estamos? Y entonces, en general, para poder hacer esa interpretación correcta de lo que el otro me está narrando, me tengo que poner en el lugar del otro, tengo que tratar de pensar por qué está sintiendo, creyendo, pensando, deseando eso específicamente. Y por eso, además de escucharlo, le tengo que preguntar dónde se crió, con quiénes se crió, cuál es su contexto, ¿se entiende? Sí, eso es comprensión. ¿Vamos? Sí. Bueno, ¿me entendieron? Nada. ¿Lo deja el profesor Pereno? No se va a enojar. Pero no presenta otra clase. Se fue, dicen acá. Bueno, ¿alguna duda muy grande? Si no, después no. De Muñoz Gutiérrez 2, de Di Paola 4, y no, vale, 3 no. Dos de Adriana, una de Militar, tres de Luque y Paola. ¿Y dónde fue? Dos de Movimiento. Una de atención, dos de senso-percepción, tres de aprendizaje, ejemplos, no me acuerdo, dos de memoria, dos de emoción, y una y una. Una de funciones y una de cognición. Aprendizaje es el tema que más preguntan. Sí, yo no voy a hablar todo lo que hablo de Luque, así que asumo que ustedes tienen dudas y yo respondo. Si no, vamos en un ratito. No, pregunte. Claro, pregunto, yo no voy a hablar de eso. ¿Cuántas? Dos de Ardila, una de Militar, dos de Muñoz Gutiérrez y tres del texto de ella y dos de Ardila, dos de Muñoz Gutiérrez, tres de Di Paola y Luque y una de Militar. Bueno, pregunta número 4, no me hagan repetir porque. No, atención, lo único que tienen que saber
Esos son los componentes del modelo que se menciona en el texto. La definición, y algunos muy poquitos ejemplos hay. La definición de atención, fundamentalmente la que da el James y toda esa cosa. Que atención, las pacientes muchas veces dicen que tienen problemas de atención y de memoria, y la ceguera el cambio y ya está. Nada de test, nada de nada. No. Lo mismo de sexo-percepción, con que tengan claro qué es el procesamiento ascendente y descendente, y ejemplos, las definiciones de sensación, la definición de percepción. Estamos bien. Historias, hay un par de preguntas, pero ¿qué es la psicofísica? Nada muy general. Nada de la diferencia mínima apreciable. No. Y bueno, boludez. Bueno, pregunta. Emociones, ¿qué autores toman? Pero no hay más. No, escucha. De emociones. A ver, más que de autores, te digo, a la perspectiva cognitiva, Ellis, Lázaro, Beck, donde sostiene que tantas emociones como interpretaciones existen. El evolucionismo, Darwin y Ekman. ¿Cuáles son las emociones que plantea Ekman? Acuérdense que son 6, las básicas: miedo, ira, tristeza, sorpresa, asco, alegría. Esas son las 6 emociones de Ekman. Bueno, no importa, ahí parece que está. De luz, lo que es la vía rápida y la vía lenta. Y nada más, yo el hipótesis marcador somático. Nada de psicología evolucionista, la patología, no. Bien, nos hemos concentrado en los puntos más importantes de cada texto. ¿Sí? Por eso les digo, así que eso de emoción. Y la función, sí, que es algo general. Los componentes, sí, claro, es lo mismo que en el modelo de atención. Tienen que saber que cada uno de los componentes definición y ejemplos, ¿no? Acuérdense, una cosa es la acción, otra es la ejecución, ¿no? Digo para que ustedes. Bueno, yo asumo que lo saben y sigo adelante. Le dicen que tomaría uno de autor. No, de aprendizaje, por supuesto que la mayor parte de las cosas son ejemplos. A ver, la mayor parte de las preguntas son ejemplos, tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, así que yo ya les he dicho 8.500 veces, así que les voy a decir 8.501, hagan sus ejemplos, identifique cuál es el estímulo condicionado, cuál es el incondicionado, la respuesta incondicionada del neutro, háganlo. Lo mismo, identifiquen el uno de los adelante, cuál es el resultado positivo, el negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Identifiquen eso. No recuerdo que haya preguntas de castigo, pero si era el resultado positivo y negativo, háganselo ustedes. Después de teoría sí hay preguntas, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es un estímulo incondicionado? ¿Qué es una respuesta a un resultado positivo? Esas son las preguntas de teoría, pero apuntan a lo mismo. Yo creo que si ustedes tienen claro el concepto, los solitos les va a salir el ejemplo. Entonces, la sugerencia para que estudien es estudien la teoría, identifiquen cada uno de esos conceptos, sepan lo que es y después se van a los ejemplos. Por eso es más que suficiente.
Después no hay preguntas. Pero sí muchos ejemplos. Explicar la vía rápida y la vía lenta. Sí, la vía rápida y la vía lenta son dos conceptos postulados por Leroux en base al estudio del miedo condicionado, donde justamente ya que estamos hablando de ejemplo de condicionamiento. Al animal se le enseña a tener miedo con un estímulo neutro que es un sonido, que no le produce ninguna reacción, por eso es neutro, y si a ese estímulo neutro lo asocia con un dolor, una descarga eléctrica que le produce dolor. Claramente, el dolor es una respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada es automática, no aprendida, instintiva, si se quiere, ¿sí? Entonces, frente a una descarga eléctrica que le produce dolor al animal, como respuesta incondicionada, y se puede medir, se paraliza. ¿Sí? Entonces, el experimento del miedo condicionado, que significa que se asocia, se aparega el estímulo neutro con el incondicionado. Entonces, el animal, cada vez que escucha el sonido, que hace? Se paraliza, porque aprendió desde el miedo. Digo, ese experimento de condicionamiento clásico. Lo que descubrió Leroux es que en el cerebro hay dos vías de información en cuanto a lo que tiene que ver con la emoción, porque él estudiaba el miedo es una emoción, lo dice Parejas. Entonces, él vio que hay áreas del cerebro que se activan rápido y te preparan para huir. Lo más animal, por así decir, lo más instintivo, lo más de acuerdo a los componentes que menciona el autor Sexta, de acuerdo con el del inicio, sería el componente del soporte, ¿sí? Porque el cuerpo te prepara. Sería un poco de soporte, un poco de acción que te prepara el plan. Por el contrario, la vía lenta también es una vía de información en el cerebro, donde la información efectivamente va más lento, chicos. Llega después. ¿Te acordás que el autor del inicio plantea el componente monitoreo? Es la regulación de la emoción, es la evaluación de la respuesta emocional que vos diste. La vía lenta es eso, es la evaluación de la conducta que vas a acabar de hacer. La vía rápida es adaptativa, es instintiva, es animal, es bruta, es exagerada. Romper, huir, prender fuego. La otra es más humana, más racional, más de análisis. Más humana en el sentido que somos capaces de evaluar las consecuencias, porque realmente hacemos mucho peor cosas que pero bueno, en ese sentido más humano. Ahí tenemos las dos vidas. Bien. ¿Qué más? Eso no vamos a decir. Una sola pregunta, tenés que saber qué ejemplo. Son dos ejemplos. De empatía, de teoría de la mente y de percepción social. O sea, percepción social, yo veo que ahora lo que están viendo. Esa cosa que son vos, ¿sí? Yo digo esa cosa, porque todavía no hay teoría de la mente. Esa cosa se está riendo. Ah, bueno, pero entonces, si esa cosa se ríe, significa que siente emociones, piensa, tiene sentimientos igual que yo. Esa información le sirve a mi cerebro para armar la teoría de la mente. Ah, perfecto, esa cosa es un ser humano que se está riendo, que siente, que se emociona, que se sube, que se cuarto. Ah, bueno, pero mira cómo se ríe. Y bueno, entonces me produce empatía y yo me pongo contento porque va a estar contento. Mentira. Pero bueno, vamos a mentir y eso no produce empatía. ¿Sí vos sabes esas tres cosas? Funciones cognitivas, ¿qué es eso? Ah, bueno. Nada, también tienen que saber cada uno de los componentes. Tu definición, ejemplos. Es cierto que los ejemplos en cuanto a función ejecutiva es bastante complejo diferenciar algunos de sus componentes. Digo, un ejemplo de organización sería bastante complejo porque es como el cerebro organiza la información. Lo mismo sería plantearles un ejemplo de planeación y generación de hipótesis, porque son bastante complejos. ¿Cómo se tocó? Bueno, los señores y señoras, señorita presidenta del centro de la que son consejeros.
Ustedes saben lo que es lo de paso directo, entonces no sorprende que eso, por eso me pregunto cómo ha ido. Bueno, entonces no va a tener ejemplos en ese sentido, ¿sí? Pero sí es cierto que además de esas cosas sepan lo que tiene que ver con la definición general de funciones ejecutivas, las funciones cerebrales superiores, inferiores, esos son los orígenes de clase, la grabada de la clase. Tienen que tener en claro que lo propuso el ISAC a ese concepto, que engloban todas las otras funciones, que coordinan las funciones. Me parece que eso es lo importante de ese tema. Pero ejemplos van a ser ejemplos bien concretos, tipo de flexibilidad mental, de control inhibitorio, porque los otros son muy difíciles, chicos. En la teoría, en la práctica, en la clínica, uno lo puede evaluar porque tenemos un test que apunta, pero bueno, chicos, ustedes son chiquitos académicamente hablando, recién empiezan, entonces no importa que le pongan esas cosas. ¿Alguien tiene un martes? Porque ustedes lo que tienen martes, pero no lo gracias por pensar en mí. ¿Qué más? ¿Cómo que es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Ah, no, eso es el ser humano. No, yo lo venía a decir. Sí, las funciones cerebrales inferiores están presentes en todos los seres vivos y son básicas para la supervivencia. Digo, poder comer, poder dormir, poder reproducirse es una función cerebral inferior básica. Ahora, las funciones cerebrales superiores son aquellas que en todo caso nos diferencian como seres humanos a otros seres vivos. Ojo, no estoy diciendo para bien, de hecho, parece decir a compañeros, creo que para mal, pero bueno, es lo que es. Lo que sí usted debe entender es que las funciones cerebrales inferiores son la base, es un efecto biológico para que se den las funciones cerebrales superiores. Y dependen de esta parte del cerebro. Parte que, la corteza prefrontal solo está presente en algunos que otros monos, en chimpancés, y por eso es que uno no lo puede encontrar en otros animales inferiores. En cualquier caso, las funciones cerebrales superiores, hay aspectos de las funciones cerebrales superiores que, a ver, vamos a ver. Usted puede tomar, por ejemplo, una emoción. La vía rápida de la emoción va a formar parte de las vías de las funciones cerebrales inferiores, porque la dependen todos los seres vivos, y son muy básicas esas formas de entender la emoción. Sin embargo, la vía lenta forma parte de las funciones cerebrales superiores, porque justamente depende de esta parte del cerebro. No, nadie les va a preguntar si la memoria depende de una del otro o es función cerebral inferior. De hecho, no hay ninguna pregunta. Pero para que usted entienda que si tenemos que sí ubicar las funciones ejecutivas, lo ubicamos dentro de las funciones cerebrales superiores. Y que además, por eso se dice las funciones, no es una función, son funciones ejecutivas, son muchas. ¿Vale? La memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la planeación, la generación de hipótesis, la organización. ¿Sí? ¿Qué más? Miren que luego, ahora se va a ver. ¿Eh? No tiene que ver las rodillas. Soy del sur, yo. Ah, bueno. Dice que a partir de mañana va a ser el lugar más frío del mundo. Ahora ya no se puede. De Río Gallego. Salió menos 22 grados a la madrugada. No, ahora. Ah, eso no ocurre. ¿Cómo se nos explica eso? Vale, dale. ¿A quién está esperando silencio y levanta? Ah, la de blanco, bueno, dale, dale. Bueno, dale, ¿qué más? Pregunta si puede decir lo importante de la cognición social. Lo acabo de decir. Si vos tenés claro lo que es la percepción social, la teoría de la mente
y la empatía, sí. O sea, tenés que tener claro qué es la capacidad de fluir al otro, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de percibir señales sociales. ¿Qué ejemplo? ¿Qué significa eso? Cognición social es texto más. No te escucho. Soporte de. Soporte es más fácil, ¿no? Soporte es lo que le pasa al cuerpo. Acuérdense, chicos, que cuando hablamos o diferenciamos de acuerdo a sus componentes, el procesamiento de la información es cualquier estímulo que es relevante para la persona que lo va a ver. Digo, ese bolso puede no traer ninguna emoción para mí, pero para ella que es su dueña, capaz que lo ve y le genera una emoción porque le hace recordar a no sé. ¿Entiendes? Ese es el procesamiento de la información. Es la valoración que cada uno de nosotros hacemos en un estímulo. Ese estímulo, insisto, tiene que ser relevante. ¿Me entienden? Porque si no, es como un estímulo neutro, básicamente. El soporte significa la activación corporal. Esta vía rápida que activa el cuerpo, que te prepara, que te moviliza los músculos para prepararte para huir, para correr o para enfrentar. Ese es el soporte. Se te pone la piel de gallina, te pones pálida, se te erizan los pelos del brazo. Ese es el soporte. ¿Qué entiende usted por acción y ejecución? A ver. Nada. ¿Alguien entiende un poco la diferencia? Pregunto, después lo pregunto. Me parecía la acción y el soporte entre ellos. El ejecutivo te prepara para dar la respuesta, digamos, y la accionar lo que te preparó el ejecutivo. El ejecutivo, si vos tuvieses que evaluarlo en conductas o comportamientos, no podrías, porque no significa, en cuanto a movimiento o acción, como dice el compañero, nada. El ejecutivo implica que vos, bueno, por eso dijo ahí el compañero algo más motivacional. O sea, ¿qué vas a hacer frente a ese estímulo? ¿Se entiende? En el caso de aquí la compañera de su bolso, bueno, porque hizo acordar a su abuela, capaz que la emoción se la vio. ¿Vale? Entonces, pero yo te pregunto, pero ¿de acuerdo a ese componente, ¿se está llorando? No. Es el plan, si se quiere, que se está haciendo. Chicos, cuando yo les digo que una emoción dura milisegundos, todo esto ocurre en 2 o 3 milisegundos. Sin embargo, estamos haciendo paso a paso para que ustedes lo entiendan. O sea, ella ve el bolso, se le puso la piel de gallina y el cerebro ya tiene un plan de qué hacer. Y ese es ese componente. La acción es cuando yo la veo llorar. Ahí sí lo puedo evaluar comportamentalmente. Y fundamentalmente, ¿dónde lo evalúo? Bueno, en el lenguaje corporal, el lenguaje facial, la cara, expresando la emoción. ¿Sí? Y por último, el monitoreo, como el nombre lo indica, monitorea la respuesta. Es la vía lenta. La vía lenta justamente tiene la función de evaluar y regular la emoción. Digo porque en este contexto, donde estamos en un aula, donde somos así decir personas acá, no sería lo más adecuado correr el bolso, empezar a gritar y llorar, abuela, abuelita, te extraño, bueno, no sé, a mi parecer no tiene, si lo sientan, disculpen. Pero no sería adecuado. Entonces el monitoreo, ¿qué hace? Y no sé, está lleno de gente, no sé, me voy a llorar, pero no tanto. Esa es la regulación emocional. En tu caso, llorar, quizás. ¿Me entiende la diferencia? ¿Está bien? Es un poco lo mismo entre lo que es la flexibilidad mental, lo que es la generación de hipótesis, lo que es la planeación.
La flexibilidad mental se supone que vos ya estás en el hecho. Entonces, yo quiero sacar este marcador y no sale, y si tengo suficiente flexibilidad mental, ¿qué hago? Y bueno, en vez de romper el martillazo, le digo aquí a Jonathan que vaya a buscar por su marcador. Eso es tener suficiente flexibilidad mental. Digo, ¿para qué no me ponen a echar eso? Se supone. Digo, o la flexibilidad mental implica ni seguir siempre con la misma respuesta. ¿Entiendes? Por el contrario, la generación de hipótesis implica, se supone, en la teoría, bueno, existe en la práctica más fácil en la teoría implica que yo estoy generando distintas alternativas previas a que yo tenga un problema. O sea, debería decir, bueno, a ver, si yo te quiero dar el repaso para los chicos de la franja a las 4 de la tarde, y si se me traba el marcador en el coso, bueno, tengo esta alternativa, puedo ir a pedir otro, le puedo pedir al usuario, ¿entiendes? Sería breve. La planeación es algo similar en el sentido que implica la generación de un plan. Bueno, a las 4 le voy a dar ¿cómo les ejemplo? A mí me dijeron que esto era en la hora 8, ¿sí? La cuestión es que yo hice mi plan, el plan era a las 2, porque di un repaso de 2 días antes, a las 2, me fui a la hora 8 y llegué y no había nadie. O sea, mi plan era ir a las 2, dar un repaso de biología e irme a dormir tranquilamente la siesta en mi casa, lo cual se dan cuenta que el plan pasó por completo. Entonces, la planeación implica hacer un plan, ejecutarlo, pero también monitorear que salga tal cual lo planeé. Yo me fui a la hora 8 y, por suerte, creo que tengo la suficiente flexibilidad mental que hice. En vez de estar golpeando hacia arriba en la hora 8, bajé y pregunté, che, ¿dónde es el repaso? En la oficina. Esa es la planeación. Hacer un plan, ejecutarlo y monitorearlo. Entonces, ustedes se dan cuenta que si vos lo comparas con flexibilidad mental y generación de hipótesis, y casi que todo lo mismo. En la práctica clínica uno no puede discriminar porque tenés test para evaluarlos y con la clínica misma lo podés ir evaluando. Entonces, no se esperen que hagas ese tipo de preguntas más del miércoles porque, bueno, chicos, sí, ya recién están empezando, son chiquitos todavía. Si hay de control inhibitorio o flexibilidad mental, que son los más claros. Control inhibitorio, claro, la ley, ¿no? Marco la lengua en vez de putear y eso. Bueno. No sé, sacar el cuento, son 8 de la otra, los 12. Porque en el detalle. 48 veces. A ver, de aprendizaje 3. Exceso de percepción, memoria y emoción 2. El resto 1. O sea, consecutiva, cognición social y atención. ¿Estamos? En el recuperatorio del parcial de tráfico que son en 3, los 2. No lo hemos definido ahora. No, pero adelante. ¿Por qué? Porque todo debe venir a que lo tenemos supercine. Cuando dos ponen estudiar el supercine. Porque depende de la disponibilidad de aulas. De hecho, no sé si les dicen ya publicó las aulas, creo que publicó los horarios, pero fíjense porque creo que puede haber algunos cambios. Pasa que en esta época son complicados con todas las materias brillantes. Entonces, todavía no lo responde porque debe de disponibilidad. La idea era que después del recuperatorio cada uno en su horario de práctica. El del práctico. Y el parcial el miércoles 3. El parcial sí o sí el miércoles 3. Porque aquí no todavía no sabe. Es el que no sabe. ¿Virtuales hay algo? Bueno. Los 15 de demasiado. No, hijos de empatía, no, ¿sabes lo que es empatía, verdad? No. Fíjate que yo la última clase del miércoles pasado,
el curso entre el PDF está en el aula y caracterizaba ahí están los conceptos más importantes de Monsua con distintos conceptos. Bueno, veo que por si quieren ir, así que bueno, es más claro. Bueno, miren en el aula, por favor, el horario del aula, porque implica que esta mañana no lo podemos pedir. Bueno, chao, bueno, chao, virtualmente. Chao, profe. Hola.